publicaciones de la facultad en Facebook. Hoy es, en esta semana, mañana es la última clase en la facultad. Luego, la primera semana de abril, nos toca clase Zoom también por determinación de la facultad. Entonces les pediría que por favor ingresen a Facebook y miren a Derecho Classroom, donde está precisamente esta información para que se den cuenta de lo que yo les estoy diciendo. O sea, hoy estamos en Zoom los dos grupos y en la primera semana de abril va a estar en Zoom el grupo 1, que es el que nos corresponde a nosotros, y luego va a estar el grupo 2 presencial, y ya en la segunda semana ya entramos si son tan amables. Entonces sí quiero que tomen en cuenta esto, que el día de hoy los dos grupos estamos en Zoom. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda para poder resolverlas. ¿Tienen alguna duda o algo que se les quisiera aclarar si son tan amables? ¿No? Bueno. Pero Ligda, Bueno. no, pues, en relación a la parte administrativa, no, Ligda, gracias por la aclaración. Sí, si quieren se los leo para que sepan. Voy a ganar mi teléfono. A nosotros nos notificó la facultad, ahorita les digo qué es lo que dice para explicárselos. Habla, creo que también de exámenes que los postergaron. Sí, también, sí. Dice, lo primero decía clases virtuales, que es lo que está publicado en Facebook, pero yo lo tengo aquí nada más. Dice, clases virtuales. USAC Tricentenaria, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. A la comunidad facultativa se le informa que la semana del 18 al 20, virtual para todos los grupos, grupo 1, grupo 2. Las clases terminan el miércoles 20 de marzo. Regreso a clases, lunes 1 de abril. El grupo 2 será de manera presencial. Tienen que llegar al campus, y el grupo 1 será de manera virtual. O sea que conmigo no van a tener ningún problema para evitar esos problemas que ya se miraron. Y lo demás que no nos interesa a nosotros, y luego precisamente está el horario de exámenes, donde dice que los exámenes comienzan para el 9º semestre el 15 de abril. 15 de abril es filosofía del derecho, y el 17 de abril tienen el examen con nosotros. O sea que gracias a Dios yo ya voy a estar completamente recuperada. Ya son 3 semanas que tendríamos. Así que a los que manifestaron su comprensión se los agradezco muchísimo. De verdad, se los agradezco mucho. Mi recuperación está siendo muy rápida, entonces yo creo que no va a haber ningún inconveniente. ¿No tienen alguna otra duda, alguna pregunta? Bueno, entonces vamos, si no es así, vamos a continuar con las clases si son tan amables. Sí, yo mañana publico notas, ya las estoy terminando, ya casi estoy terminando, ya que las notas van a ser publicadas mañana. Si alguien conoce a Giselle Quevedo, hágame un favor, díganle que la entrada a las clases es automática, ella está entrando de otro teléfono y yo no puedo darle ingreso. Esas son las indicaciones que yo tengo de la facultad. Ella está entrando con un teléfono diferente al que asignó a la facultad y yo no puedo darle ingreso. Que entre entre en directo con el que dejó en la facultad, si son tan amables. Bueno, vamos a ver lo que son los arbitrios. Si ustedes se recuerdan, nosotros hablamos que los tributos se dividen en arbitrios, en impuestos, en arbitrios, en tasas, en contribuciones especiales y en contribuciones por mejoras, si fuera una definición doctrinaria. Y hoy nos toca hablar de lo que son los arbitrios.
y hoy nos toca hablar de lo que son los arbitrios. Para poder subsistir y desarrollar planes de trabajo, los municipios como parte del Estado deben de buscar los fondos o recursos económicos que le permitan cumplir con sus obligaciones. Y la mejor manera que han encontrado para percibir ingresos es estableciendo en sus municipios una serie de contribuciones que tienen que pagar los habitantes de ese territorio. Esta forma de tributar se denomina arbitrio, que es parte del tributo, y de acuerdo a nuestro código tributario, es una división del mismo de acuerdo al artículo 10. Yo quisiera que ustedes siempre tuvieran su código tributario muy cerca, muy cerca, y que lógicamente vayan subrayando estos aspectos que considero que son completamente importantes. Definiciones. Los arbitrios es un pago pecuniario, obligatorio, definitivo, que establecen las municipalidades para percibir los ingresos que le permiten cumplir con sus obligaciones. Es el dinero que el vecino paga al municipio a través de las municipalidades a fin de que estos puedan cumplir con la prestación de servicios públicos. Por ejemplo, el boleto de ornato. Ese es el ejemplo de arbitrio, el boleto de ornato. ¿Cuáles son las características que tienen los arbitrios? En primer lugar, la primera característica es un pago pecuniario. Cuando nosotros estamos hablando que es un pago pecuniario, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? Eso significa que es un pago que siempre va a ser en dinero. Es un pago obligatorio. Si todos los vecinos de dicho municipio están en la obligación de pagar los arbitrios que establece la municipalidad. Tercero, tiene que estar establecido en la ley. Cuarto, es de ámbito territorial restringido y de acuerdo a su territorio. Su aplicación es solo para el municipio que lo establece. ¿Cuáles son los principios que rigen los arbitrios? En primer lugar, y no tenemos que olvidar, está el principio de justicia. Todo vecino está en la obligación de contribuir con los gastos que efectuará el municipio de conformidad con los ingresos que persigue. Certeza, principio de certeza. El arbitrio establecido debe de ser conocido por el vecino en cuantía, en forma y en época de pago. En tercer lugar, tenemos el principio de comodidad. El pago debe de establecerse en forma y época más favorable para el vecino. Y por último, tenemos el principio de economía. El monto del arbitrio debe de ser lo más bajo posible para no perjudicar los ingresos del municipio. ¿Qué semejanza hay entre los arbitrios y los impuestos? En primer lugar, su finalidad. Tanto los arbitrios como los impuestos persiguen el mismo fin, que es desarrollar obras de beneficio colectivo. En segundo lugar está la legalidad. Ambos están establecidos mediante leyes. Y esto es en base al artículo 239 de nuestra Constitución, que se llama principio de legalidad, en donde dice que los arbitrios deben de ser aprobados por el Congreso de la República. Su coercibilidad. Tanto los arbitrios como los impuestos son de aplicación forzosa, porque nosotros no los pagamos voluntariamente, lo pagamos porque estamos obligados a pagarlos. ¿Cuál es la diferencia entre los arbitrios y los impuestos? Conforme el ámbito de aplicación en los arbitrios, el ámbito de aplicación está restringido a un territorio y el territorio es municipal.
En los impuestos, el ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio nacional. Eso quiere decir que la SAT no va a cobrar arbitrios, sino que quien va a cobrar arbitrios son las municipalidades. La SAT lo que va a cobrar son impuestos. Los arbitrios los crean las municipalidades. Los impuestos son pagados al Estado. No sé si tienen alguna duda en cuanto a los arbitrios para que podamos entrar al campo de la evasión y la elusión tributaria. Licenciada, una pregunta, así como el YUSI es un arbitrio. No, ¿qué es el YUSI? Como yo tengo entendido que la municipalidad es el que... Sí, pero ¿qué es el YUSI? ¿Cómo dice la ley del YUSI? Es un impuesto, pero es el único impuesto que por razones X cobran las municipalidades. ¿Por qué? Porque el Estado no lo quiso cobrar cuando vio el problema en que se metía con los catastros municipales. Entonces, comenzó a celebrar el Ministerio de Finanzas Públicas convenios con las municipalidades y los obligó a formar su propio catastro. Es el único impuesto que se paga en las municipalidades. Gracias. No tenga pena. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora vamos a ver lo que es la evasión y la elusión tributaria. Yo creo que ustedes han oído hablar de evasión, pero no de elusión. Cuando nosotros estamos hablando de estas dos figuras, estamos hablando de un fraude tributario, que significa cualquier violación de normas tributarias que produce como resultado una recaudación inferior a la resultante de una correcta aplicación de las normas. Cuando se habla del fraude de ley tributaria, aparecen precisamente los términos evasión tributaria y elusión tributaria, constituyendo ambas figuras importantes dentro de la administración tributaria. Ambas son mecanismos utilizados para no pagar o reducir impuestos. Esto es bien importante que lo tengan claro. Ambas son mecanismos utilizados para no pagar o reducir impuestos. Hasta la década de 1980, la evasión fiscal era un tema marginal, era un tema del que no se hablaba, porque lo que ahí se discutía era como una cuestión de equidad y de justicia. En los últimos años, aunque más por interés del derecho financiero, relacionado a los ajustes de cuentas y las búsquedas de sanar la economía del Estado y la reducción de la carga fiscal soportada por los contribuyentes. El hecho de pagar tributos ya hace mucho tiempo que perdió el sentido de deber moral, como lo propugnaban Santo Tomás de Aquino y los escolásticos. La evasión crece y corresponde al Estado. El Estado tiene que hacer uso de todos los medios a su alcance para evitarla, para controlarla y para proteger de esa manera el patrimonio del Estado. ¿Qué significa etimológicamente evasión? Evasión quiere decir huida de un lugar cerrado. En sentido amplio se define como todas y cada una de las formas de eximirse de la tributación. Hasta la década de 1980, la evasión fiscal era En sentido estricto, la evasión fiscal debe entenderse como el fenómeno que resulta de la conducta voluntaria y dolosa, ya sea por omisión o por comisión de los sujetos pasivos, para eximirse de cumplir total o parcialmente las obligaciones tributarias de corte patrimonial. Evasión es la acción que se produce cuando el contribuyente oculta u omite ingresos y bienes a las administraciones tributarias. Por ejemplo, resulta que yo voy a comprar un condominio, pero no quiero factura. O sea, yo estoy ocultando, lógicamente, esos bienes que estoy comprando a la administración tributaria, con un fin fundamental que es la evasión.
Y ahora también es controlado. Si yo me voy a poner a comprar un apartamento de 2 millones de quetzales, ¿de dónde voy a sacar el dinero? Eso es importantísimo. Y ustedes saben que ahora no solo se compra el apartamento, sino se compran los parqueos. He visto últimamente un caso donde un abogado precisamente compró una oficina y compró 10 parqueos, pero los parqueos no los declaró. Ahí entró la SAT, hizo el reparo y tendré que pagar eso porque así es. También la evasión se da cuando sobrevalora conceptos deducibles con el único fin de reducir o eliminar el pago de una obligación tributaria. Puede ser esta evasión involuntaria o culposa, con la intención preconcebida de burlar la norma legal que se encuentra penada en la ley, porque ustedes saben que la evasión fiscal es un delito. ¿Cuáles son las características de la evasión fiscal? En primer lugar, exige siempre una valoración del motivo y la causa del incumplimiento de la obligación tributaria. El incumplimiento por falta de pago de débitos ya liquidados, la falta de ingreso del tributo retenido o sujeto a autoliquidación, por el incumplimiento de deberes formales, como por ejemplo la emisión de facturas. Los documentos de presentación de declaraciones que impliquen exclusión del registro de operaciones que están sujetas a la tributación. Puede dar lugar a especies de evasión fiscal. Hay que tomar en cuenta el análisis de la intención. Va a ser difícil y compleja, por lo que se prefiere la objetivación de la conducta respaldada en pruebas que demuestren el interés deliberado para evitar el pago del tributo. En la evasión, si se realiza el hecho imponible y por lo tanto nace la obligación tributaria, pero dicha realización o su verdadera dimensión se oculta a la administración tributaria. O sea, este problema de la evasión es un problema bien serio. Solo se puede eludir un impuesto cuando se esté dentro de la obligación tributaria, es decir, cuando se haya realizado el hecho imponible. La evasión es una abierta transgresión del deber de contribuir. Supone una actuación directa sobre el mandato recogido en la norma. Y esa norma no es una norma cualquiera, es la norma jurídica. ¿Cuáles son las causas de la evasión tributaria? Es muy importante para cada país conocer las causas de un fenómeno tan complejo como es la evasión tributaria. Solo así se podrá afrontar una estrategia para combatirla. El tema de la evasión tributaria es muy grave y no está solo en Guatemala ni solo en Centroamérica. Está presente en toda América Latina y ahí se da primordialmente por la elevada desigualdad en la distribución de los ingresos, haciendo énfasis en la escasa capacidad retributiva de la política fiscal. ¿Cuáles son las causas de la evasión fiscal? Las causas de la evasión fiscal son respecto a las causas de la evasión fiscal.
Se suele afirmar que existen tantas causas como autores han estudiado el tema. Las causas varían de un país a otro e incluso dentro del mismo a lo largo del tiempo y en su momento. Y estas son las siguientes. La estructura propia del sistema tributario de los países. El bajo nivel de educación de la población. La falta de simplicidad y precisión de la legislación tributaria. La inflación. Existencia de una economía informal significativa. Falta de difusión de uso de los recursos provenientes de los tributos. Regímenes promocionales, incentivos fiscales, exenciones y gastos tributarios. Falta de conciencia tributaria del ciudadano. Ineficiencia de las propias administraciones tributarias. Paraísos fiscales. Economía digital con el desarrollo tecnológico. El comercio electrónico, plataformas colaborativas, monedas digitales y nuevas formas de comercializar bienes y servicios aumentan dificultades de gravar y controlar. O sea, realmente la plataforma tecnológica lo que origina es que se compran muchas cosas, pero los servicios aumentan, pero hay mucha dificultad de grabar y de controlar. Las situaciones más comunes que utilizan los contribuyentes para dejar de pagar el impuesto violando la ley. Inventar exportaciones ficticias para que se les devuelva el IVA. No declarar todas sus ventas para no alcanzar los límites del pago del impuesto. Crear empresas o invertir ganancias en paraísos fiscales. Hacer pasivos inexistentes y para agregarlos a la declaración del impuesto sobre la renta. Eso es todo lo que tiene que ver con la elusión. A ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Antes de entrar a la otra figura, me gustaría los comentarios de la evasión. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. El paraíso fiscal, ¿qué es en sí? Porque es primera vez que lo escucho. Lo que pasa es que el paraíso fiscal es cuando usted coloca su dinero. Panamá tiene muchos paraísos fiscales sin ningún control, sin ningún pago de impuesto, donde le ofrecen muchas ganancias y no está completamente protegido por las leyes tributarias. Eso es, Panamá tiene muchos paraísos fiscales, República Dominicana, en donde se invierten grandes cantidades de dinero. Lida, respecto al tema, una persona me decía que hay muchas personas de la SAT implicadas en un negocio redondo en donde sacan facturas aparentemente legales para cubrir justamente esos gastos que no han hecho algunas empresas y evadir así el pago del impuesto, ¿verdad? Pero dice que sí hay empresas incluso americanas que vienen y que es toda una estructura bien hecha y los de la SAT dice que están metidos en esto. Bueno, la verdad que a mí me daría mucha pena hablar de eso y recuérdense que si se dio, ahora tenemos las facturas electrónicas que permiten... Justamente con las electrónicas, Lida, justamente con las electrónicas, dice que pueden hacer facturas de cualquier cosa para cubrir esos gastos no hechos, digamos, y poder no declarar el IVA, por ejemplo. Chica, pero tendría que ser demasiada porque hay como 10 empresas que se dedican a las facturas electrónicas. O sea, tendría que ser una cosa en rueda, pues ojalá que los investiguen y que caigan. Si eso es así, ojalá que suceda. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es la elusión tributaria. Nosotros sí conocemos la primera figura. Conocemos bastante lo que es la evasión.
Y por eso nosotros insistíamos en que la SAT tiene que hacer que el trabajo informal pague impuestos, porque si no, siempre va a estar en rojo ese campo de la evasión. Viene del latín eludere, que significa evitar con destreza, escapar con habilidad y astucia para al poder o influencia del otro. En la elusión no se realiza el hecho imponible. Es el fenómeno por el que el contribuyente, mediante la organización planificada de actos lícitos, pero sin causa, evita la subsunción del acto o negocio jurídico al concepto normativo del hecho típico y la respectiva imputación de la obligación tributaria. ¿En qué consiste la elusión? ¿Cómo es que lo conciben los doctrinarios? La elusión consiste en el uso de mecanismos legales para reducir o evitar el pago del impuesto. Se caracteriza por no contradecir las normas, pues utilizan sus defectos o inexistencias de normas para obtener un beneficio económico. Eso quiere decir que la elusión es como una figura más finita, porque aquí se necesita de mucha inteligencia en la utilización de esos mecanismos contenidos en la ley. Allá es no pagar los impuestos, pero aquí es en el uso de mecanismos legales para reducir o evitar el pago de los impuestos. En la elusión tributaria, de manera general, consiste usar negocios jurídicos que son atípicos o que son indirectos, desprovistos de causas y organizados como fraude de ley, con la finalidad de evitar la incidencia de norma tributaria impositiva, de encuadrarse en un régimen fiscalmente más favorable o de obtener alguna ventaja fiscal específica. La elusión en sentido estricto supone una actuación indirecta, porque la elusión actúa sobre un presupuesto de hecho, no de derecho. ¿Cuáles son las diferencias que se dan entre la elusión y la evasión? El evasor incurre en un delito por el cual puede ser procesado y condenado a través del procedimiento penal. Pero el que elude lo que hace es aprovechar los vacíos legales y la mayoría de las veces no incurre en infracciones contenidas en la ley. Aquí prácticamente la SAT tiene la culpa, porque la SAT debe de tratar que las leyes sean claras y evitar esos vacíos legales para que sean aprovechados por las personas. ¿En qué se parece la evasión y la elusión? El objetivo de la evasión y la elusión es el mismo. ¿Y cuál es ese mismo? Reducir o minimizar la carga tributaria. Ambas prácticas producen que el Estado reciba menos ingresos de los que podría recaudar. Para combatir la evasión y la elusión tributaria, la SAT contempla planes de fiscalización entre los que se encuentran, entre otras, auditorías tributarias a mediana y grandes empresas, aumento a la prevención y a la fiscalización fiscalizadora, investigación de delitos tributarios y de fiscalización de factura, y se implementó, por eso se implementó la factura electrónica, porque precisamente, como decía la compañera, se dio bastante falsificación de las facturas. Y en donde más se pudo observar y se dio cuenta fundamentalmente era en las declaraciones del impuesto sobre la renta. Para llegar a la más alta cantidad y que lógicamente le devolvieran más a la persona, en muchos momentos compraban facturas y las facturas eran falsificadas. En la gasolina también ocurrió. Muchas facturas a las que solo le sacaron el IVA, cuando las facturas de la gasolina tienen 2 impuestos, como lo hemos visto aquí. Con eso prácticamente
Nos quedaríamos el día de hoy y ya continuaríamos después de la Semana Santa con los principios constitucionales de la tributación. ¿Dudas, preguntas? No, Ligda, gracias. Va. Yo mañana Licenciada, solo una pregunta. A ver. Yo sabía que en Guatemala las empresas grandes, no voy a dar nombres porque sabemos cuáles son, que la manera de que no pagan sus impuestos es que hacen, por ejemplo, un puente, una pasarela, que eso no cubre lo que ellos tendrían que pagar. Eso es lo que yo sabía que es la manera como ellos evaden. Podría ser en contubernio con las municipalidades. También algunos consideran que puedan ser las fundaciones, pero todos esos hechos están contenidos en la ley y tal vez no evaden, sino que lo que hacen es que no llega ese dinero a la Superintendencia de Administración Tributaria con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población y hacen otras cosas que no les corresponden, porque hacer pasarelas no les corresponde. Hacer puentes no les corresponde. Esa correspondencia es municipal. Pero sí, efectivamente lo que se hace es que el dinero no llega a las arcas del Estado por la situación que yo le indiqué. Porque ahí sí se llegaría a perder el dinero, licenciada. Ahí se pierde, o sea, completamente se pierde. No llega al Estado y se utiliza en otras cosas que no le corresponden a la empresa. Pero al menos las fundaciones ayudan un poco a las personas de escasos recursos. Algunas. Y viene a ayudar a la gente, ¿verdad? Y ya prefieren ellos hacerlo así y no que se pierda en manos de los propios, el personal de ahí del Estado. Sí, tiene razón. Sí. Licenciada, disculpe, eso sería como un ejemplo de la alusión, lo que acaba de comentar la compañera. Digamos, por ejemplo, eso de hacer un puente, una pasarela. Ajá. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. No tengan pena. ¿Alguna otra pregunta, una duda? ¿Duda? No, Ligda, solo buen tema. Licenciada, disculpe, ¿me podría mostrarnos la primera diapositiva del día de hoy? ¿Qué manda? ¿Me podría mostrar la primera diapositiva del día de hoy? Sí, con mucho gusto. Gracias. Es de los arbitrios. Ahorita nos vamos a regresar. Aquí está. Ah, ok. Es que no había tomado bien el título. Gracias. Feliz noche. No tenga pena. Feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Feliz Vaya, noche. que Dios los bendiga. Gocen sus vacaciones. Que descanse, Ligda. Gracias. Gracias, Ligda. Que se recupere bien.